Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora también en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela, que es La Pelirroja Rebelde, y que también he hecho una segunda parte que está publicada en Amazon de este mismo libro, que es El valor de Alice. Lo digo por si queréis adquirirlo. Es una novela romántica, histórica, ambientada en el siglo XVIII durante la última revuelta jacobita. Y por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía programados, como En la corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago también reseñas de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes o Aloma de Merced Rodoreda, y otras obras que me han llamado la atención. Por otro lado, he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y, si Dios quiere, el día 15 de junio de este mes, en la Casa de Soria, haremos una conferencia los dos sobre las leyendas de Soria y sobre otros aspectos de esta hermosísima ciudad. Y a las 7 de la tarde estáis todos invitados los que queréis acudir y podéis acudir. Por otro lado, también tengo novelas espontáneas, esto es, dichas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, que hace mucho tiempo que no he hablado de ella, voy a abordar un tema que para mí es fundamental como cristiana, como sería el tema de el maestro, la guía, que para mí tiene que ser el Espíritu Santo y Jesucristo, y cómo los seres humanos nos irá mucho mejor si nos dejamos guiar por Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Sabemos que el ser humano, sobre todo con los últimos acontecimientos que estamos viviendo, que ya estamos en los tiempos finales, aunque evidentemente nadie sabe la fecha, solamente Dios, ni siquiera los ángeles del cielo, nos vamos encaminando al Apocalipsis, nos vamos encaminando a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esto no tendría que extrañarnos de que el mundo evidentemente va a ir a peor, no a mejor. Ahora, que va a haber una destrucción del mundo y todos vamos a perecer, esto es mentira, esto no dejan de ser bulos y noticias sensacionalistas para que evidentemente haya personas que les guste, que les sigan, que les den el like, me gusta y tal, y por lo tanto no tenemos que hacer caso de estas cosas. También hay muchas herejías, es decir, mucha desvirtuación de la palabra de Dios, y por eso salen sectas en las cuales se desvirtúa la palabra y evidentemente pues tampoco, si creemos en la palabra de Dios, tenemos que hacer ningún caso, porque sabemos que todo aquel que intente añadir o quitar de la Santa Biblia, evidentemente pues es anatema y es una herejía y una blasfemia que no tenemos que hacer caso de ello. Entonces, lo que sí que me gustaría destacar es que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios, dejarnos guiar, como he dicho siempre, por personas que están inspiradas en Dios, y esto lo podemos leer por la palabra de Dios, como el doctor Baruch Korman de Instituto Zer Abraham de Israel, que lo he dicho ya muchas veces, que es un hombre de Dios, es un hombre en el cual se puede confiar, aunque evidentemente solo se puede uno fiar de Dios, pero también hay siervos de Dios, Francisco Pinales, Armando Alducín, y otros grandes pastores de la Iglesia, y en los cuales evidentemente está la palabra del Señor. Pero yo diría que sí que nos podemos fiar de Dios, que es el único evidentemente fiable, y que en estos tiempos tan difíciles, de tantos acontecimientos adversos, solamente podemos seguir la guía de Dios, porque es que además, ¿en quién podemos fiarnos? ¿Quién es el único que lo sabe todo? ¿Quién es el único que nos puede prever de todo? El Shaddai, el Todopoderoso. Entonces hay que ser humilde y seguir al Maestro, seguir a Cristo, seguir al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar por esta senda tenebrosa que es el mundo, el valle de lágrimas, que está muy bien descrito y en el cual nos vamos a encontrar con cosas muy desagradables. También es verdad que Dios quiere que disfrutemos de la vida, no estoy diciendo que todo sea horrible, pero sí que si, bueno, echamos una mirada a nuestro alrededor,
vamos a ver que las cosas se están encaminando al fin, podríamos decir, ¿no? Entonces, si confiamos en Dios, si seguimos la palabra de Dios, si seguimos la guía del Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta de que tenemos una paz que no la tiene el mundo, que no la conoce el mundo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga a mí por Cristo Jesús. Y entonces los cristianos ya nos vamos separando de ese mundo en el cual no hay más que penas, en el cual no hay más que egoísmos, lo estamos viendo en todos los sectores de la sociedad, lo vamos viendo en los gurús del mundo que nos van diciendo que si nos siguen a nosotros vais a obtener la felicidad, la justicia, cuando realmente el hombre no sabe ni lo que es la justicia, ni está en ningún programa político, ni nadie nos va a salvar de nada, solo Cristo, que es el verdadero Salvador del mundo, y que todos aquellos que siguen al Cristo van a obtener el reino de los cielos, la recompensa y evidentemente una vida muchísimo más tranquila que esta vida de mundana, esta vida materialista en la cual no se puede hallar la felicidad, porque sabemos que aunque lo tengas todo, es difícil, pero aunque lo tengas todo, nunca vas a ser feliz, siempre vas a desear más, porque el ojo humano lo codicia todo, nunca se sacía y no hay nada que nos dé la verdadera felicidad del alma, que está gimiendo constantemente por encontrar a su Señor, que es Dios. Entonces sí que es verdad que vale la pena vivir, porque Dios nos ha puesto en este mundo, pero ¿para qué? Para alabarle, para hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Ya eso voy también, es decir, la segunda parte de esta pequeña charla que tengo con vosotros, de esta pequeña conferencia, es relativa a dejarnos guiar por Dios y a ser verdaderamente obedientes a su palabra, ser sumisos, porque de nada nos sirve, y con esto termino, de nada nos sirve que digamos yo creo en Dios si realmente luego no obedecemos, que esto es lo que le importa a Dios. Debemos obedecer a Dios. Entonces Dios lo dice en la parábola, cuando dice Cristo, había un padre que tenía dos hijos, a uno le dice y a los dos le dijo, oye, vete a este sitio, haz esto, lo otro. El primero dijo, sí, padre, voy, pero luego no lo hizo, y el otro dijo, no voy, pero al final lo hizo. Entonces cumplió el segundo, no el primero. Entonces no es nuestra disposición primera, sí, 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 sino nuestra obediencia. Dios quiere que seamos obedientes porque nos va a ir bien a nosotros. Entonces, no es lo que yo deseo, sino lo que desea Dios. Y ahí es cuando empezamos a ver la prueba definitiva de que somos realmente salvos y que somos verdaderos creyentes. Entonces, no es los mandamientos, vemos que sí, que mucha gente le agrada los mandamientos, incluso al rey Herodes le gustaba escuchar la palabra de Dios, pero no era salvo cuando oía a Juan el Bautista, porque oía las verdades de Dios. Y los mandamientos de Dios son lo más perfecto que puede imaginarse. Son unos principios morales, unos principios éticos, unos principios que nos llevan a cosas buenas. Ahora hay que cumplirlas. Entonces, de nada nos sirve el pensar que solamente Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Dios no es un mago, Dios no es nuestro sirviente, sino nosotros somos los siervos de Dios. Pues esto es un poco lo que Dios nos quiere dar a entender con su palabra, que dejémonos guiar por Él, que le obedezcamos y que no le pidamos aquello que solamente nos gusta a nosotros. No seamos egoístas, pidamos por la bendición de toda la humanidad, porque eso es lo que quiere Dios, porque quiere que se salven todos, y no tanto nuestro egoísmo, nuestras expectativas, sino las expectativas de Dios con respecto a nosotros. Y esto es un poco lo que yo quería decir de este tema de dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por su palabra, obedecer al Padre y sobre todo pensar que la palabra de Dios, aunque tiene que ser para todos, sabemos que no es para todos, en el sentido de que muchos, aunque evidentemente podamos y tengamos la obligación de predicar la palabra del Señor, muchos no la van a escuchar, muchos se van a burlar y, como decía Cristo, las margaritas no son para tirarlas a los cerdos. Es decir, que en el momento que nosotros veamos, porque ha de ser la voluntad de cada uno y esto hay que respetarlo, en el momento que veamos que esa persona o esas personas no quieren saber nada, nosotros tenemos que abandonar. ¿Por qué? Porque a nadie le podemos imponer la voluntad de Dios. Esto es un poco lo que yo quería decir, y que sepamos que en este mundo injusto, en este mundo egoísta, en este mundo de avaricia, en este mundo materialista completamente, tenemos
un faro, una luz, que es la palabra de Dios, y que si la cumplimos nos irá bien. Y esto es todo lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.